vamos a hablar de potencial de membrana. A través de la membrana celular se intercambian gases, alimentos, sales, agua y calor. Estos elementos son para buscar un equilibrio a la que la célula está acostumbrada y dependen de cómo es la concentración de estos elementos fuera y dentro de la misma. A través de la membrana se pueden haber intercambio de moléculas, de sales iónicas o algunas proteínas, también de agua y de gases. Pero, como les comentaba, el interior de la célula y el exterior de la célula no presentan las mismas concentraciones, por ejemplo, de sodio. ¿Por qué? Se cree, por la teoría más aceptada de cómo se formó la primera membrana, es como se forman las burbujas de jabón. La burbuja de jabón y la membrana celular tienen un parecido al ser una bicapa fosfolipídica, es decir, tiene una parte que atrae el agua y una parte que repele el agua, y está formada por dos partes. Estas burbujas se formaron hace millones de años y se cree, y la teoría más aceptada es que a partir de ese momento las condiciones exteriores de esa primera membrana son las que busca la célula. Las concentraciones de sodio, de potasio, de cloro y otras moléculas orgánicas se espera que sean las mismas en el exterior que cuando se formó la primera membrana. Entonces la célula, a lo largo de toda su evolución hasta formar organismos pluricelulares como nosotros, busca mantener esa estabilidad del medio exterior sin importarle lo que le pase al medio interior. Entonces, por eso a veces es fácil desconfigurar una célula simplemente cambiando su entorno. Al proceso de que la célula regula estas concentraciones se les llama homeostasis. Entonces, como vamos a estar hablando de membranas, vamos a hablar de los diferentes tipos de transporte que hay en una membrana. Pueden ser pasivos o pueden ser activos. Pasivos se refieren a que no requieren energía, que suceden simplemente así, y activos se refieren a que se tiene que dar energía para que se puedan mover las cosas en una membrana. Dentro del transporte pasivo tenemos la difusión, tenemos la ósmosis, tenemos el flujo hidráulico y tenemos el flujo electromagnético. Entonces, de estos cuatro vamos a hablar en un momentito. Entonces, cuando tenemos una membrana y de un lado tenemos una concentración de alguna sal o de alguna otra cosa, la parte que se encarga de igualar estas concentraciones es la difusión. Supongamos que tenemos una membrana, como en este caso, que deja pasar a la partícula que está arriba. Entonces, la naturaleza siempre busca el equilibrio. El equilibrio es que haya la misma cantidad en la parte de arriba que en la parte de abajo. Entonces, lo que va a hacer es que va a aparecer un flujo de partículas a través de la membrana. Este flujo depende de las concentraciones. Siempre van de concentración mayor a concentración menor. Y muchas veces a esta diferencia de concentración se le llama gradiente. Entonces, siempre que existe una diferencia de cosas, se le habla de un gradiente. En este caso es un gradiente de concentraciones. Entonces, la difusión se va a establecer siempre que haya una diferencia de concentraciones. Y la ley que la rige se llama la ley de Fick, que viene dada por la ecuación, que simplemente habla de un término que depende de la membrana, el área de la membrana y la diferencia de concentraciones. Porque no es lo mismo hablar de una membrana, por ejemplo, que tenga los poros muy grandes,
a una membrana que tenga los poros muy pequeños. También no es lo mismo hablar de paso de una membrana en un área pequeña que en un área grande. Y también depende de cuánta diferencia de concentración hay. Si la concentración en el lado de arriba es muy alta comparada con el de abajo, el flujo será mayor. En cuanto se va disminuyendo este flujo, la difusión es menor. Un ejemplo que ustedes han visto es, por ejemplo, los que tengan peces, cuando echan las gotitas azules, ese movimiento de la tintura azul en el agua es debido a la difusión. Otro caso, por ejemplo, con el café soluble, cuando ustedes lo vierten en el agua, ese proceso de que todo el café se llene, el agua se llene de café, es por efecto de difusión. Y obviamente la difusión depende de la temperatura. No es lo mismo echar café soluble en agua caliente que en agua fría. En una va a tardar más y en una va a tardar menos. ¿Sí? Este movimiento, por ejemplo, de pigmentos en el agua es debido a la difusión. Y la difusión se va a seguir continuando hasta que en todas partes esté la misma concentración. Vamos con el siguiente flujo, que es el flujo hidráulico. El flujo hidráulico no es en sí un movimiento per se de las partículas, es un movimiento del agua. Por ejemplo, en esta imagen tenemos que el agua está recorriendo este camino. Al recorrer este camino, va arrastrando los iones que vengan disueltos, pero la membrana solo dejará pasar a los que tengan el tamaño adecuado. Entonces, cuando es un flujo debido a que el agua se movió sin importar las diferencias de concentraciones, se le llama un flujo hidráulico. Es decir, el agua arrastra partículas por estarse moviendo y algunas lograrán pasar la membrana porque son más pequeñas que sus poros. Pero no es debido a una concentración de las partículas, simplemente el agua las arrastró. Este es uno de los fenómenos que se usan, por ejemplo, para el filtrado. El filtrado, si nosotros ponemos un tamiz de diferentes tamaños, lo que vamos a obtener es que el agua va a hacer que pasen algunas partículas y otras se queden fuera. Pero no es por diferentes concentraciones, es porque el agua hizo que se movieran. Y la fórmula que representa el flujo hidráulico es prácticamente la misma que en difusión, una constante que depende de la propia membrana, el área, y en este caso la diferencia de presión del agua, porque si el agua va más rápido puede arrastrar más cosas, si el agua va más lento arrastra menos cosas. ¿Okay? Pasemos al siguiente, que es la ósmosis. La ósmosis es muy parecida a la difusión, pero en este caso nuestra membrana no deja pasar lo que está disuelta, las sales, no deja pasar el soluto. Lo que sí se deja moverse es el solvente. Y en el mismo caso que la difusión, esta es por diferencia de concentraciones. Entonces, supongamos que en esta parte tenemos mucha concentración de una sal, por ejemplo, sodio, disuelto en agua. Pero la membrana no deja pasar al sodio. ¿Qué es lo que va a pasar? El agua del otro lado va a ingresar a donde hay mucho sodio. De esta forma, la concentración ya resultante es muy parecida en los dos lados, pero si se dan cuenta, los niveles de agua son muy diferentes. Tuvo que pasar agua de aquí a acá para que esa concentración de la sal fuera igual. En el caso de la difusión, lo que se mueve es el soluto. En el caso de la ósmosis, lo que se mueve es el solvente. Y la ecuación que rige este movimiento es parecida igual a la que vimos anteriormente. Es una constante, el área y la diferencia de presión osmótica. Entonces, la ósmosis y difusión son lo muy parecidas, dependen de la concentración, pero en una dependerá de la membrana que deje pasar, o deja pasar soluto o deja pasar solvente. Y esto, por ejemplo, lo podemos observar en una cebolla.
Si en un corte de cebolla ponemos que afuera de la célula hay una concentración que no es la que debería de estar, lo que va a pasar es que el agua sale de la célula, y aquí se ven como ejemplo las vacuolas se ven como chupadas. ¿Por qué? Porque el agua va a salir de la célula. Otro ejemplo de cómo se usa eso es en sentido contrario. Si a un glóbulo rojo le hago un cambio en su medio de tal forma que en el exterior tenga muchas sales o muy pocas sales y adentro del glóbulo rojo esté lleno de sales, lo que va a hacer es que el agua entre y entonces el glóbulo se va a hinchar, y cuando se hinche de más va a explotar, y así funcionan los análisis de sangre. Los análisis de sangre hacen explotar glóbulos rojos por ósmosis y ven lo que es resultado de la explosión interior. Entonces la ósmosis sirve para eso. Otro uso de la ósmosis, pero que requiere energía, es la ósmosis inversa. Por ejemplo, pasar de un agua que tenga mucha sal a un agua con poca sal. Pero en este caso requerimos que haya energía. Para ir de aquí a acá en contra de lo que sería la ósmosis normal, yo requiero empujar. Yo empujo esta agua y lo que va a producir es que en este lado tenga agua con poca sal y en este lado tenga agua con más sal. Por eso se le llama ósmosis inversa. Pero es un flujo de la membrana que requiere energía, es un flujo activo. El flujo pasivo es al revés. Por eso sale tan caro quitarle la sal al agua de mar y hacerla pura, porque es un proceso que requiere mucha energía, porque va en contra de la ósmosis. Y tenemos el último flujo, que es el flujo electromagnético. Si tenemos cargas de un lado y cargas del otro, acuérdense que cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Y también por diferencia de potencial eléctrico se mueven estas cargas entre las membranas, y la ecuación que lo rige es un poquito más complicada, pero es la que ustedes usan, que tiene que ver con una constante, el área, el voltaje, la constante de Faraday y la valencia, porque obviamente no es lo mismo tener una valencia 2 que una valencia 1. Por ejemplo, si tengo una carga más 2 comparada con una carga más 1, tengo más carga, es más posible que me mueva hacia las negativas o que las positivas me repelan con más fuerza. Entonces el flujo debido a cargas se le llama a un flujo electromagnético. Ahora sí, vamos a lo importante. Vamos a ver la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst lo que hace es establecerme cuando hay un equilibrio en una membrana. Nernst no era biólogo. Nernst lo que hizo fue un estudio simplemente matemático y físico de lo que debería de pasar para encontrar un equilibrio. ¿Un equilibrio entre qué? Es lo que vamos a ver. Entonces, si tenemos una membrana y adentro, por ejemplo, hay mucho sodio y afuera hay poquito, el sodio por difusión lo que va a querer hacer es salir. A medida que vaya saliendo, lo que va a encontrar es que va a encontrar cargas positivas de las que ya salieron. Entonces, como son cargas positivas que se quedaron en esa parte de la membrana, va a llegar a un punto en que ya no va a poder salir, no porque la concentración no se lo permita, sino que las cargas positivas son tantas que ya ejercen una fuerza de repulsión hacia adentro. Entonces se va a establecer un equilibrio, ya no se pueden mover las partículas entre la difusión y la carga, o sea, el flujo electromagnético. Entonces voy a tener un punto en el que yo como partícula cargada me quiero salir por difusión
pero al encontrarme que están misma carga fuera, me ejercen una repulsión electrostática y entonces ya no me puedo mover. Cuando se establece ese equilibrio, eso es lo que buscó Nernst. ¿Qué es lo que origina ese equilibrio y qué voltaje o qué necesito yo para que se obtenga ese equilibrio? Y es lo que vamos a ver. Entonces, si tenemos unas placas paralelas, el experimento de Nernst no fue con membranas, fue con placas paralelas que él supuso de cierta forma. Entonces supuso, por ejemplo, en este caso, placas paralelas positivas y otra negativa. Entonces, por ser placas paralelas con una carga, dentro se establece un campo eléctrico y también se establece un potencial que depende de la distancia de las placas. Entonces, las partículas van a tener dos tipos de flujos. Un flujo, una fuerza debido al flujo difusional y una fuerza debido a este campo eléctrico. Entonces, lo que sigue van a ser unas partes de ecuaciones, pero quiero que sí entiendan de dónde viene la ecuación de Nernst. Es el equilibrio entre yo querer salir por difusión y la parte de ya no puedo moverme por difusión porque las cargas eléctricas me están repeliendo, me impiden el movimiento. ¿Ok? Entonces, el flujo ya en esta configuración, el flujo se debe a la parte eléctrica, que está dada por esto, y a la difusión. En términos más generales, se puede escribir así. El flujo debido a difusión es una derivada. Si hacemos unos cambios de constantes para que sea un poco más sencillo, yo lo que puedo obtener es la siguiente ecuación, que es la primera ecuación de Nernst. La D es una constante que depende de la membrana, la Q es la carga, E es el campo eléctrico, C es la concentración, K es una constante de Boltzmann, T es la temperatura y X se refiere a la distancia. Entonces, si yo tengo que ya se estableció un equilibrio entre el flujo eléctrico y el flujo de difusión, este flujo debe ser cero y entonces yo puedo resolver la ecuación siguiente. Esta ecuación es una ecuación diferencial, pero es de las que más fácil se pueden resolver. Hay que hacer una separación de variables que en teoría deberían haber en base 2 y se hace así. Ya que tengo separado a las variables, lo que sigue es integrar y obtengo, por ejemplo, que la integral de 0 y 1 Ahora bien, en física, la integral del campo eléctrico por una distancia, eso es un trabajo. Y entonces yo voy a obtener que mi ecuación se traduce en esto por un trabajo. Y si recordamos que trabajo entre carga
es un voltaje, se puede llegar a esta ecuación. Donde tenemos concentración 0 y concentración 1 se refieren a dos concentraciones. La Q es de carga, la K es la constante de Boltzmann, la T es la temperatura y la diferencia de voltaje. Entonces, esta es la segunda ecuación de Nernst, pero no es la ecuación que ustedes manejan. Ustedes manejan otra ecuación. ¿Por qué? Porque hacen unos cambios de variable que la verdad nunca he entendido por qué los hacen, pero se las pondré en la forma que ustedes lo conocen para que no tengan problema. Ustedes cambian en lugar de 0 y 1 a concentración 1 y 2 y este es un logaritmo natural y lo tienen de esta forma. Si yo despejo el voltaje, voy a obtener esto. ¿Ok? Y aquí vienen los cambios de variable que ustedes logran hacer. ¿Por qué? No tengo idea. Esta es la ecuación que deberían usar porque esta es la ecuación que es la que sale directamente de la ecuación de Nernst. Pero ustedes hacen unos cambios de variable medio extraños y lo que hacen es esto. En lugar de escribir la constante de Boltzmann, la sustituyen por esta. La R va asociada a la R de los gases nobles, los gases ideales. Si se acuerdan la fórmula Pancho Villa, no te rajes, esta R es esa misma R. R es una constante que tiene que ver con los gases ideales. Y el Na se refiere al número de Avogadro. Entonces, en lugar de la constante de Boltzmann, lo que van a hacer es cambiar por esa R y por esa N. Y entonces, en lugar de poner KBT entre Q, lo que hacen es poner RT entre NaQ. Y resulta ser que en lugar de usar la carga, lo que usan es la valencia. Y entonces hacen que en lugar de la carga ponen Z de valencia por la cantidad de la carga, por la carga del electrón. Y resulta ser que Na, que el número de Avogadro por el electrón, es la constante de Faraday. Y entonces obtienen este cambio de variable. Y entonces la ecuación que ustedes ocupan de Nernst viene siendo la siguiente. Pero muchos dirán que ya llevaron Animales 2, me parece que donde ven fisiología, que esa no es la ecuación que manejaron. Pues no, porque vuelven a hacer más cambios de variable para hacerla más sencilla, aunque, ojo, hoy te les voy a comentar de un problema que surge de hacer esta aproximación y que no es bueno hacerlo. Ustedes lo que hacen es hacer que todas las cosas sean fijas. Sí, la constante R es fija, la constante de Faraday también es fija, pero la temperatura no es fija. Entonces, ojo con esta cosa. Si sustituimos los valores de R como 8.3 joules entre mol Kelvin, tomamos una temperatura fija de 310 kelvins, que son 37 grados centígrados, o sea, la temperatura promedio de un mamífero. La constante de Faraday la tomamos como 9.64 por 10 a la 4 coulombs entre mol. Entonces, lo que me da es un 26.7, 0.267 joules entre coulomb. O sea que la constante
la constante RT entre ZF es igual a 26.7 microvolts. Y ahí no es todo el cambio de variable que ustedes hacen. No sé por qué en ningún libro de biología he visto logaritmos naturales. Manejan logaritmo base 10. No tengo idea por qué. Entonces, si queremos cambiar de logaritmo natural a logaritmo base 10, hay que multiplicar por el número e. El número e tiene que ver con la proporción áurea y es 2.30. Y entonces, ahora sí, la ecuación que ustedes conocen como ecuación que determina Nernst está dada por esta fórmula. Y la diferencia de voltaje va a ser menos 61 microvolts logaritmo base 10 de la diferencia de concentraciones. Entonces, lo que Nernst supuso en el momento como si fuera aparte ajeno a la biología es que en reposo debe existir un voltaje en la membrana celular, y lo cual sí pasa. O sea, en una membrana celular sí hay un voltaje si nos acercamos lo suficiente. Acuérdense que toda naturaleza a nivel general no tiene carga, no tiene voltaje, no tiene nada. Pero si nos vamos a un nivel muy local, que es una pequeña parte de la membrana, vamos a encontrar que sí hay una diferencia de voltaje. Por ejemplo, si usamos la ecuación de Nernst para el sodio y el cloro con las concentraciones que están indicadas, podemos ver que hay un voltaje de 18 microvolts. Esto quiere decir que si yo agarro un multímetro y lo pongo dentro de la membrana, voy a obtener esos valores. Y después de esta ecuación de Nernst, después alguien la comprobó y es verdad. La comprobaron en neuronas de calamar gigante, son bastante grandes y son fáciles de usar, sobre todo de manipular la membrana, y se encontró que efectivamente en la membrana celular de las neuronas había un potencial. Entonces, descubrieron o comprobaron, más bien dicho, que la ecuación de Nernst era correcta. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el medio intersticial y el intercelular con estos valores, se puede calcular un potencial de 90 microvolts. Acuérdense que el menos depende de cómo lo estemos tomando, si de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Pero lo que importa es que existe un potencial en la membrana. Es decir, la membrana se está comportando como dos placas paralelas que están cargadas. ¿Por qué están cargadas? Recuérdense que están cargadas porque dentro de la membrana, aquí en una parte se van a acomodar cargas positivas y en una parte se van a acomodar cargas negativas. ¿Por qué? Supongamos que la parte positiva es la que está fluyendo de esta forma. Entonces las cargas positivas al moverse hacia abajo se van a quedar en la periferia. Pero ¿qué va a pasar con las cargas negativas que estaban aquí flotando? Obviamente se van a sentir atraídas y se van a poner en esta parte de la membrana. Y las cargas positivas, entre más sigan fluyendo, me van a ocasionar que de repente ya no aparezca este flujo, sino que se quede en estabilidad, y es cuando yo tengo el potencial de membrana, o sea, la ecuación de Nernst. Entonces acuérdense que la ecuación de Nernst es la estabilidad entre difusión y electricidad. Y ese voltaje, a ese voltaje de estabilidad, a ese voltaje de equilibrio, se le conoce como potencial de membrana. Todas las células tienen un potencial de membrana, algunos muy bajos, unos muy altos. ¿Quién los tiene muy altos? Este ejemplo, por ejemplo, de menos 90 es una célula muscular. Las células musculares y las células neuronales son las que más alto tienen el potencial de membrana. Pero cualquier tipo de célula tiene un potencial de membrana porque siempre va a haber diferencia entre los iones que están adentro y los iones que están afuera. Y acuérdense que la célula va a tratar de mantener como
equilibrio la parte externa. O sea, la célula siempre busca tener los iones como a ella le gustaban hace millones de años en ese mar primitivo. Por eso, cuando a nosotros nos falta sodio, nos falta potasio, debemos ingerirlo para que en el medio, fuera de nuestras células, existan estos iones y la célula se sienta tranquila. Recuerden que a la célula no le importa qué le pase adentro, siempre y cuando afuera estén los iones como ella los conoce. Por eso es muy fácil alterar una célula, porque la célula no le importa si tiene que sacar todo su sodio o mover potasio o mover cloro, a una costa de que pueda resultar dañina para la célula. Lo que va a hacer siempre es buscar tener su medio como ella lo conocía. Entonces recuerden, para poner bien claro, que el potencial de membrana se debe a esta diferencia de iones, de concentración de iones, que se van a difundir en la membrana, pero al difundirse, cuando ya es mucha la carga que está afuera comparada con la adentro, van a aparecer una repulsión electrostática y esa me genera un potencial y ese potencial es el que registramos como potencial de membrana. Fin.